Javier es un emprendedor al que las cosas le están yendo mal, pero la forma en la que resolverá sus problemas te dejará boquiabierto, te hará entender que nunca es tarde para poder triunfar. Veamos esta gran historia y aprendamos a descubrirnos. Javier se sentía completamente frustrado mientras veía cómo los empleados desmontaban las instalaciones de lo que había sido su tercer emprendimiento fallido en los últimos 2 años. Había puesto toda su energía, dinero y entusiasmo en crear una empresa de distribución de productos gourmet, pero ni siquiera habiendo invertido todos sus ahorros, había logrado que la compañía fuera viable. Las pérdidas económicas eran cuantiosas, pero lo que más le dolía era el golpe a su orgullo y autoestima. Esa noche, mientras contemplaba la puesta de sol desde el mirador de una colina cercana, Javier se preguntó qué estaba haciendo mal. Él siempre había sido un emprendedor apasionado, incluso desde su época escolar en la que creó un pequeño negocio de venta de golosinas. En la universidad fundó una empresa de diseño que tuvo un éxito moderado, pero debió cerrarla para completar sus estudios. Luego de trabajar por años en una corporación, había juntado el capital para independizarse y crear su primera compañía, una fábrica de muebles de diseño que quebró al año debido a problemas de producción. Sin desanimarse, usó sus conexiones para abrir la distribuidora Gourmet, pero esta tampoco prosperó. Javier se preguntaba si el problema era que no tenía las habilidades para administrar negocios, o si simplemente tenía mala suerte. Lo invadieron recuerdos de su infancia, cuando su padre le decía que no se hiciera ilusiones de grandeza, ya que como hijo de inmigrantes lo más seguro era terminar como empleado de alguna corporación. Y si su padre tenía razón y no estaba hecho para ser emprendedor, tal vez debería buscar un trabajo estable y conformarse con una vida ordinaria. Pero en el fondo, Javier sentía aún viva esa llama de pasión por crear e innovar que siempre lo motivó a emprender. Recordó la inspiración que sintió en el colegio cuando creó su primer negocio con sus amigos, la emoción de ver a los clientes comprar y disfrutar de sus productos, el orgullo de utilizar ese dinero para ayudar a su familia y pagar sus estudios. Esa noche, mirando las estrellas desde la colina, Javier tomó una decisión. No se daría por vencido. Haría un viaje en solitario para reencontrarse a sí mismo y volver a conectar con sus dones y su motivación original para emprender. Se propuso recorrer los lugares de su niñez para recordar sus raíces. Regresaría con la mente despejada y una visión renovada, para crear una empresa que lo llenara de orgullo, sin importar los obstáculos. Esta vez haría las cosas diferente. Escucharía más a sus clientes, aprendería de sus errores pasados y construiría sobre sus aciertos. Recordaría todas las veces que se cayó pero logró ponerse de pie. Javier se fue de la colina sintiendo una mezcla de emoción y nervios, pero sobre todo esperanza. Estaba decidido a empezar de nuevo y triunfar sin rendirse sobre sus fracasos. Su viaje representaba una oportunidad para reencontrarse y liberar su máximo potencial emprendedor. La mañana siguiente Javier empacó una maleta pequeña, se despidió de su familia y partió en su viejo auto para iniciar su viaje. Condujo por horas hasta llegar a su pueblo natal, un pequeño lugar rodeado de montañas verdes y aire puro. Al recorrer las empinadas calles adoquinadas, los recuerdos lo inundaron. Allí estaba la escuela donde organizó su primer emprendimiento de golosinas. Más adelante la cancha donde jugó fútbol con sus amigos de infancia. En una esquina aún se erguía el kiosco del señor Usuga, quien le fiaba dulces cuando era niño. Javier se detuvo frente a una casa pintada de azul desvaído. Era su antiguo hogar, mucho más pequeño de lo que recordaba. Tocó la puerta y una mujer mayor abrió, lanzando un grito de alegría al reconocerlo. Era Rosa, quien había trabajado para su familia como empleada doméstica por años. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Pasaron horas conversando y rememorando anécdotas de cuando Javier era un niño travieso que se escabullía de sus quehaceres para jugar. Rosa le mostró el árbol en el patio donde había construido su primera casa club. También le enseñó el gallinero que su padre le había ayudado a construir para su emprendimiento de venta de huevos. Luego de despedirse, Javier fue al cementerio local a visitar la tumba de sus padres. Se sentó frente a las lápidas y reflexionó en silencio sobre su vida y lo que sus padres hubieran esperado de él. Derramó algunas lágrimas recordando a su padre, quien a pesar de su escepticismo, siempre lo apoyó incondicionalmente. Más tarde esa tarde, Javier caminó por los senderos de un bosque cercano que solía recorrer en su juventud cuando necesitaba inspiración. Respiró el aire puro y sintió la quietud y belleza del lugar renovar su espíritu.
Al atardecer, se sentó frente a un lago cristalino, contemplando su reflejo en el agua. Esta era su oportunidad para hacer un balance profundo. Comenzó a escribir en su diario todos sus logros pasados, grandes y pequeños. También plasmó en papel los fracasos que lo habían hecho crecer. Se dio cuenta cuán afortunado era por tantas cosas buenas en su vida: salud, familia, las oportunidades que tuvo. Comprendió lo mucho que se había desviado en busca del éxito material, olvidando sus raíces y qué lo movía en realidad. El dinero o la fama no eran el fin, sino crear algo significativo que mejorara la vida de otros. Javier se sintió renovado, como aquel niño en el bosque soñando en grande. Esta vez, construiría un negocio que reflejara sus valores originales, algo que lo hiciera sentir orgulloso no por lo que obtuviera, sino por la diferencia positiva que marcara. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, encendió una fogata y quemó su diario junto con viejos documentos de sus fracasos pasados. Vio las cenizas elevándose al cielo nocturno. Era su manera de dejar ir el pasado y abrirse camino al futuro. Estaba listo para volver a casa y comenzar de nuevo desde cero, con su esencia renovada. Luego de su viaje, Javier regresó a casa con una clara visión en mente. Emprendería un negocio social que brindara educación financiera a comunidades necesitadas. Durante meses trabajó arduamente en el plan de negocios. Las clases se enfocarían en enseñar habilidades prácticas sobre ahorro, inversión y cómo crear presupuestos familiares. Javier también codiseñó cursos para jóvenes sobre entendimiento de crédito, compra de viviendas y planificación para el retiro. El proceso no fue fácil. Javier tuvo que utilizar sus ahorros y pedir préstamos para cubrir los gastos de constitución de la empresa. Buscó socios estratégicos entre organizaciones comunitarias y fundaciones locales para difundir los cursos. Al principio había más clases disponibles que estudiantes, pero Javier no se rindió y perseveró en la promoción puerta a puerta y ofreciendo becas completas a los más necesitados. Poco a poco fue llegando más gente interesada. Los primeros meses las ventas eran mínimas y los gastos superaban largamente cualquier ganancia. Javier se esforzaba en motivar a su pequeño equipo, resaltando el impacto social que tendrían. Les decía que este era un proyecto a largo plazo enfocado en transformar vidas. Pasaron casi 8 meses sin ver resultados financieros. La familia de Javier lo presionaba para que buscara empleo y dejara atrás su arriesgado emprendimiento. Pero él seguía firme en su visión. Sabía que el cambio real tomaría tiempo y no sería fácil. Fueron tiempos de mucha incertidumbre y estrés. Javier tenía que administrar cuidadosamente el flujo de caja para cubrir la nómina de los profesores y las cuentas básicas. Pero seguía positivo. Cada mes veía más rostros de gente interesada en aprender. Luego del primer año al fin llegó un punto de equilibrio. Los ingresos por clases cubrían los gastos básicos. No había ganancias aún, pero Javier se sentía orgulloso del progreso. Cientos de personas de pocos recursos estaban adquiriendo valiosas habilidades financieras. 2 años después de iniciar, la empresa estaba sólida. El boca a boca hizo crecer la demanda de clases y tuvieron que contratar más instructores. Javier observaba conmovido historias de alumnos que pudieron comprar sus primeras casas gracias a las lecciones. Algunas fundaciones internacionales detectaron la labor y donaron fondos para becas universitarias. Javier lloró de alegría cuando el primer grupo de estudiantes recibió títulos. Estaba cumpliendo su sueño de crear un negocio con verdadero impacto social positivo. Años más tarde, Javier decidió emitir acciones de la empresa y abrirla a inversionistas. Era el momento de expandir su misión educativa. Con el capital obtenido, la compañía creció rápidamente. Hoy, 2 décadas después de aquel viaje de autodescubrimiento, la organización de Javier ha capacitado a más de 100.000 personas en situación de pobreza y prevenido miles de embargos de viviendas. Su modelo de negocio es replicado en varios países, y él siente que este es apenas el comienzo. Con gran humildad, Javier sigue enfocado día a día en servir a su comunidad. El camino no fue fácil, pero nunca perdió la fe durante las tormentas. Al fin está aplicando su máximo potencial en beneficio de otros, y no podría sentirse más realizado. Habían pasado 5 años desde que Javier inició su empresa de educación financiera. El negocio marchaba viento en popa y su impacto social era inmenso. Pero la noche anterior Javier recibió una llamada devastadora. Su mayor inversionista estaba retirando todo el capital debido a problemas financieros. Era el 60% de la inversión total.
Sin esos fondos, no podría pagar la nómina de sus 60 empleados ni continuar operando. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo sobreviviría la empresa? Convocó de emergencia a los directores. Les explicó la situación con el corazón en la garganta. Vio la preocupación en sus rostros. Si cerraban, cientos de personas se verían perjudicadas. Javier pensó en rendirse y declarar la quiebra al día siguiente, pero recordó su viaje de autodescubrimiento cuando estuvo al borde del abismo. Había salido adelante contra todo pronóstico antes y podía volver a hacerlo. Se esforzó en motivar al equipo, pidiéndoles confiar en que encontrarían una solución. Trabajaron sin descanso evaluando opciones. Recortaron gastos no esenciales a la mínima expresión. Analizaron la posibilidad de pedir un crédito, pero los bancos se negaron. Javier se reunió con cada empleado personalmente. Les contó la verdad de la crisis que enfrentaban. Les dijo que no podía garantizar sus salarios en los próximos meses. Para su sorpresa, todos se ofrecieron a seguir trabajando como voluntarios. Esos gestos de lealtad conmovieron profundamente a Javier. Comprendió cuán grande era la misión que habían construido juntos y cuánto significaba para sus vidas. Se sobrepuso a las dudas con una mezcla de realismo y optimismo. Transformaron las aulas en espacios para eventos y empezaron a recibir ingresos por alquileres temporales. Javier aprovechó su red de contactos para conseguir clases y conferencias de invitados expertos. Hubo muchas noches sin dormir, llamadas sin respuesta, planes que no se concretaron, pero siguieron persistiendo. Javier se apoyó en su fe y en recordar su viaje de autodescubrimiento para mantenerse positivo ante la adversidad. 8 meses después de la crisis, ocurrió un milagro. Una fundación italiana se inspiró en su labor y donó fondos para reactivar las operaciones a mayor escala. Javier lloró lágrimas de felicidad y agradeció no haberse rendido. 5 años más tarde, la empresa seguía creciendo y ayudando a miles anualmente. Javier sintió su resiliencia multiplicarse después de esa experiencia límite. Apreció más que nunca el privilegio de poder aplicar sus dones para marcar una diferencia positiva. Ahora, frente a cualquier desafío, evocaba ese momento crucial en que creyó perderlo todo pero salió fortalecido. Recordaba la expresión de sus empleados al decir que trabajarían gratis por la causa. Eso le daba fuerzas para reinventarse ante cualquier obstáculo. Javier había aprendido que los fracasos y las tormentas eran inevitables en la vida, pero lo crucial era mantener el timón firme ante la tempestad, sin perder de vista que después del túnel siempre hay luz. Su viaje de autodescubrimiento le enseñó que, si creemos en nosotros mismos, nada es imposible. Han pasado 15 años desde que Javier comenzó su misión de enseñar educación financiera a comunidades necesitadas. Su organización se ha expandido a nivel nacional y ha ayudado a cientos de miles de personas a mejorar sus vidas. Hoy Javier ha sido invitado a la Bolsa de Valores para tocar la campana y abrir oficialmente las operaciones del día. Es un gran honor, reservado usualmente para grandes corporaciones, pero la historia de superación de Javier conquistó los corazones de los inversionistas. Su compañía abrió la oferta inicial de acciones al público hace un mes. La demanda fue abrumadora y se sobrepasó la meta financiera. Javier aún no puede creer que están en este punto. Recuerda cuando casi pierde todo y sus empleados se ofrecieron a trabajar gratis. El camino no siempre fue fácil, pero ver el impacto positivo en las comunidades lo motivaba en los momentos difíciles. Mientras suena la campana, Javier mira las pantallas que muestran fotos de algunos de los miles de rostros que han pasado por los cursos a lo largo de los años. Historias de superación gracias a la educación financiera que recibieron. Una pantalla muestra a María, una madre soltera con 5 hijos que pudo comprar una casa propia luego de completar el curso de presupuestos familiares y ahorro. Otra pantalla exhibe la foto de Alejandro, un joven de escasos recursos que pudo graduarse de ingeniería con una beca otorgada por la Fundación de Javier. Javier sonríe al ver que, a pesar del éxito financiero, su organización se mantiene fiel a sus principios fundacionales de ayudar a los más necesitados. El dinero es solo un medio para expandir su misión, pero no ha perdido la esencia. El evento en la bolsa concluye, pero la jornada de Javier aún no termina. Se dirige a dictar una charla gratuita a un grupo de reclusos que saldrán en libertad pronto. Quiere prepararlos para manejar bien sus finanzas y reintegrarse a la sociedad. Luego de la charla, mientras regresa a casa exhausto pero feliz, Javier reflexiona sobre lo lejos que ha llegado. Se siente pleno y agradecido. Su mayor riqueza no son los millones en la cuenta bancaria,
sino la diferencia positiva que ha podido generar en el mundo. Sabe que aún falta mucho por hacer, pero confía en que está en el camino correcto. Sus valores y principios siguen guiando cada decisión. Javier sonríe pensando que ya no tiene más que demostrar. Al fin puede decir que está aplicando su máximo potencial para dejar una huella perdurable. Ha pasado una semana desde la ceremonia en la Bolsa de Valores. Javier se encuentra en su oficina respondiendo llamadas y correos sin parar. Inversionistas, emprendedores y medios buscan contactarlo luego del éxito de su oferta pública de acciones. Entre los mensajes destaca uno de un viejo amigo de la infancia, invitándolo a cenar en su ciudad natal. Javier no ha vuelto a visitar ese pueblo en años, absorbido por hacer crecer su empresa. Decide aceptar la invitación. Esa noche, mientras conduce por la autopista, los recuerdos lo inundan. Piensa en sus padres y en Rosa, su vieja empleada doméstica de la infancia. Sonríe recordando travesuras y aventuras juventud junto a su amigo. Al llegar al restaurante, ambos se funden en un abrazo cargado de nostalgia. Las horas pasan volando entre anécdotas y carcajadas. Javier se da cuenta cuánto extrañaba la sencillez de sus raíces. De pronto su amigo se pone serio y le dice: «Javier, estoy muy orgulloso de ti. Lo que has logrado es increíble, pero no has cambiado nada. Sigues siendo el mismo chico sencillo y con los pies en la tierra de siempre». Esas palabras conmueven profundamente a Javier. A pesar del éxito, trata de mantener la humildad, recordando de dónde viene. Su amigo le cuenta cómo las noticias del crecimiento de su empresa han impactado positivamente a la comunidad. Javier se alegra de poder inspirar a otros a no temer tras sus sueños. Al despedirse, su amigo le dice que sus padres estarían orgullosos de la persona en la que se ha convertido. Javier se va con el corazón hinchado de emotividad y nostalgia. Mientras maneja de regreso por la autopista, contempla la luna llena que ilumina su camino a casa. Piensa en el largo trayecto que ha recorrido hasta este punto, los obstáculos que superó y cómo creció a través de las adversidades. Siente una profunda gratitud por haber encontrado su propósito y poder utilizar su máximo potencial para ayudar a los demás. Su éxito financiero o el reconocimiento público se sienten pequeños comparados con el gozo de marcar una diferencia positiva en el mundo. Javier sonríe pensando que ya no tiene más que demostrar. Sabe que donde sea que estén sus padres, sentirían orgullo y alegría por el hombre en el que se ha convertido. Al fin puede decir que se ha encontrado plenamente a sí mismo, ha aplicado su máximo potencial para dejar una huella perdurable y su alma está en paz. La increíble trayectoria de superación personal y profesional de Javier nos deja valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Su historia nos demuestra que el camino hacia el éxito rara vez es lineal. Habrá caídas, vueltas atrás, crisis, momentos en los que sintamos que no podemos más. Pero la clave está en nunca rendirse, mantener la fe en nosotros mismos y seguir persistiendo a través de las tormentas. Javier pudo haberse dado por vencido cuando fracasó en sus primeros emprendimientos o cuando su compañía estuvo al borde de la quiebra, pero se reinventó una y otra vez y finalmente logró triunfar. Debemos confiar en que nuestro tiempo llegará si no nos rendimos ante los obstáculos. Otra lección poderosa es la importancia de volver a conectar con nuestro propósito y esencia interior. Cuando estemos perdidos o sintamos que nos desviamos del camino, es clave dar un paso atrás para reflexionar profundamente y reconectar con nuestra motivación original y valores fundamentales. Asimismo, esta historia subraya que el éxito no se mide por la riqueza material, la fama o el poder. Lo que realmente importa es cuánto hemos crecido como personas y el impacto positivo que podemos generar con nuestros talentos únicos. El propósito de la vida es dejar una huella perdurable, trascender. Otro aprendizaje es valorar a aquellos que nos apoyan incondicionalmente en los momentos difíciles. Javier jamás olvidará el gesto de sus empleados de trabajar gratis para salvar la empresa. Esas personas que lo dieron todo sin esperar nada a cambio son nuestros verdaderos tesoros. En resumen, esta inspiradora historia nos demuestra que todos tenemos un potencial ilimitado dentro y podemos lograr grandes cosas si no nos rendimos. La clave está en creer profundamente en nosotros mismos, actuar desde el corazón y enfocarnos en dejar una huella positiva, más que en el beneficio personal. Si encontramos nuestra verdadera pasión y conectamos con nuestro yo interior, descubriremos que tenemos recursos de fortaleza y resiliencia que ni siquiera sabíamos que existían dentro de nosotros.
Al final, nuestro legado y la diferencia que marcamos es lo único que realmente perdura. La inspiradora historia de superación de Javier nos recuerda que todos tenemos la capacidad de sobreponernos a la adversidad y alcanzar el éxito, si mantenemos viva la llama de la determinación. Javier pudo haberse rendido frente a sus fracasos iniciales, pero se rehusó a dejar que las circunstancias dictaran su destino. En cambio, miró en su interior y redescubrió su pasión innata por emprender y ayudar a otros. Su trayectoria tiene valiosas lecciones que podemos incorporar en nuestra propia vida. Nos enseña la importancia de rodearnos de personas que crean genuinamente en nosotros, especialmente durante los momentos más oscuros. También nos muestra que el camino al éxito no es lineal y debemos ser resilientes, que caerse y volver a levantarse nos hace más fuertes y sabios, que nuestro legado no se mide por las posesiones materiales, sino por las vidas que pudimos transformar. Javier encontró su propósito y aplicó su máximo potencial ayudando a miles a través de la educación financiera. Su historia nos inspira a luchar por nuestros sueños, por difíciles que sean los desafíos. Nunca es tarde para reinventarnos y alcanzar nuestro destino, si mantenemos la convicción y la perseverancia. Como dijo alguna vez Nelson Mandela, el camino parece imposible hasta que se logra. Que la historia de Javier nos motive a descubrir ese potencial latente que todos llevamos dentro y a utilizar nuestros talentos para marcar una diferencia positiva en el mundo. Si él pudo convertir obstáculos en escalones hacia el éxito, nosotros también podemos, solo debemos creer. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar un like y comentar qué les pareció. Esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo y poder seguir subiendo este contenido. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos la próxima con un poco más de filosofía para todos.